Bueno, para empezar un poco esta charlita, esta entrevista acá con David Abelo, consultor político de Perú y para toda Latinoamérica. Creo que para empezar a meternos un poco en el tema, de a poquito, cómo estás viendo en general la política latinoamericana, me parece interesante desde tu perspectiva, así que trabajas en varios países de Sudamérica. Hace unos años me acuerdo, yo estaba en la facultad, se hablaba de que había habido una ola de la izquierda con los gobiernos más progresistas, por así decirlo, y que en ese momento ya se había terminado, y que venía ahora la ola de derecha. Eso un poco se ha pausado, ahora están un poco de veremos para dónde va el viento. Eso es un poco lo que, hasta donde llegó la academia, hasta donde yo había cursado. ¿Cómo lo ves un poco vos ahora? Sí, hubo un... Gracias, Claudio, primero por la conversación, por Ah, menos darme mal. esta conversación. Eh, muy agradecido, siempre es bueno conversar contigo, se aprende mucho también. Y bueno, de lo que me hablabas era de esa corriente progresista, ¿no? Efectivamente, una corriente progresista con varios presidentes en América Latina. Y ahora parecía una arremetida conservadora, ¿no? Por así decirlo, de gobiernos de derecha. Pero lo que sostengo hace un tiempo es que tal vez estamos en un periodo de transición en donde van a comenzar a surgir liderazgos que no sabemos muy bien qué son. Tipo Ujú, Bukele, que tiene políticas, algunas progresistas, otras parecen de extremo izquierda, claro. en el ámbito tal vez más económico, liberales. No sabemos muy bien qué son y son liderazgos que se denominan liderazgos de transición, ¿no? Entonces, es probable que comiencen a aparecer algunos liderazgos de este tipo, ya no etiquetados en derecha-izquierda, em, aunque algunos autores como Bobbio terminan diciendo que de alguna manera, por nuestra facilidad de comprender las cosas, terminamos etiquetándolos de alguna manera en Porque izquierda. es lo más sencillo. Es lo más sencillo, ¿no? En izquierda o derecha. Pero ahorita muy bien no sabemos qué son. Mm. Y es verdad, hay algunos liderazgos de derecha que están sobresaliendo más en la región. Y uno mira Europa un poco, ¿no? Mira Europa y de ahí más o menos uno se guía qué es lo que está pasando en el mundo. Mira Estados Unidos y también te guías más o menos qué es lo que está pasando en el mundo. Y claro, salvo España y, y unos países más que mantienen su tradición progresista como Bélgica, están que tienen gobiernos conservadores, ¿no? Alemania, Italia, son los casos más fuertes. En América Latina, si tú me preguntas, yo creo que van a surgir más liderazgos de transición, hay elecciones y es probable que sean más liderazgos también, si queremos decirlo, derecha-izquierda, de derecha, ¿no? Mm, Sí, en ese sentido, un par de cositas retomando lo que vos dijiste. mm, Además de que últimamente, por ejemplo, en Uruguay ganó Orsi, que es de izquierda, y capaz en algunos países puntuales ha habido, bueno, también gobierna en Colombia, en otros países, gobiernos más de tipo progresista o de izquierda. Pero me interesó lo que vos decís, que hablás como de una transición. Me parece como transición a algo que no sabemos todavía muy bien qué. Quería preguntar en ese sentido, ¿qué papel juega la pandemia para vos? Porque para mí, hemos visto en muchos países, de hecho me acuerdo que habíamos hecho un estudio en su momento, de que la pandemia lo que tuvo, lo que trajo consigo, fue la derrota de los oficialismos, sean de lo que sean. Entonces, capaz no es también una cuestión de derecha-izquierda, de ola derecha, ola de izquierda, somos más conservadores hoy, somos más de izquierda mañana, mm. sino también hay una cuestión de que es complicado, es complejo por llegar a todas las demandas actuales y todo lo que trajo consigo el pospandemia. Y en ese sentido me parece que se le ha complicado a los oficialismos la realidad política y en algunos lugares han florecido un poco más, por así decirlo, los outsiders o las candidaturas bien personales en el sentido de que sabemos de que hace años las candidaturas son más personales que de partidos, pero quizás más, más fuerte se nota. Para vos, ¿qué papel juega todo eso? Primero, claro, la pandemia lo que aceleró eh, fue un ecosistema digital donde
sabemos que las campañas de la plaza pública se están pasando a la plaza digital con mucha más fuerza, entonces eso se aceleró de una manera muy radical, Ujú. se aceleró en, vamos, en muchos términos, en términos, mira, hasta mucho más técnico, voy a ser un poco más técnico, audiovisuales. Em, Claro. la capacidad de retención de las personas disminuyó muchísimo porque el contenido ahora es mucho más corto, más pequeño. Entonces las campañas se hacen así, uno lo ve día a día en las campañas. Em, ahora más se privilegia la naturalidad que la mucha producción. Pre-pandemia eran mucho más producidas las piezas. Post-pandemia dejaron de producir, de ser tan minuciosos en la producción, y comenzaron a ser más naturales. Y eso se ha acelerado muchísimo. O sea, ese aceleramiento de pasar en campañas electorales y en política de la plaza pública a la plaza digital ha sido algo que nos dejó la pandemia. Y bueno, y seguimos en ese vértigo en digital. Ahora me hablabas un poco también de los tipos de gobierno, de este periodo de transición, la pandemia. Claro, cuando hablamos de la pandemia hablamos como un corte, ¿no? Es como si fuera antes y después de Cristo, ¿no? Es antes y Claro. después de pandemia, ¿no? Entonces, ahí efectivamente es un corte histórico, pero también creemos que la pandemia, lo que, si bien es claro, murieron los oficialismos por claras razones, lo que nos trajo fue un clima de este periodo de transición que llamo, de incertidumbre. Entonces, las Ujú. campañas políticas y los liderazgos también se trasladan ahí y los que te hablen con más fuerza, los que hagan más ruido, los que te generen certezas, generalmente son los que están sobresaliendo más los que te hablen de tus problemas, porque la incertidumbre creció mucho y la incertidumbre llegó para quedarse. Entonces los liderazgos con esa fuerza, dependiendo del estilo, o sea, no quiero decir que todos griten, aunque todos tengan que gritar, pero que te den Claro. certezas, son esos liderazgos que prácticamente están saliendo a la luz, ¿no? En tu país tenemos a Milei, por ejemplo, tenemos a Bukele Ujú. en El Salvador. Entonces, la certeza es ahora un valor mucho más alto post pandemia. Qué bueno lo que decís, qué interesante. Hablabas de la plaza pública digital, que es un lindo concepto. Acá en Argentina me parece a mí que hubo una profundización en ese sentido. ¿Por qué? Acá en 2015 gana el macrismo, en el cual desplegó un poco una estrategia para ese momento buena en redes sociales, que era novedosa, se hacía otro tipo de campaña, mucho más distinto a quizá lo que era lo clásico acá. Pero eso se profundizó mucho con Milei. Milei es una persona que viene desde las redes sociales. Él eh, tenía años ya de panelista de televisión, ¿viste? En programas de todo tipo. Él arrancó como economista y posteriormente fue yendo a todo tipo de programas de televisión y estaba mucho en los medios. Entonces fue como un poco las dos cosas, la mediatización de los medios más tradicionales y a su vez todo lo que se fue armando en redes, pero muy genuino. No es que Milei un día vino y contrató, no sé, 10.000 cuentas de Twitter que quería que lo sigan a él, Ujú, sino algo genuinamente de gente que le parecía copada y empezaba todo el día a armar contenido, canales de YouTube, canales de TikTok, de otras redes, armar contenido a favor de Milei, sin todavía que se esté pensando en política o en nada, simplemente como afín a esas ideas de alguien, bueno, que las decía de un modo particular. Entonces, en el caso de Milei y el caso argentino, hablo un poco de cómo se profundizó esta cuestión digital y entró de lleno, porque me acuerdo que en el 23, cuando gana Milei en las elecciones, vos veías las calles, no había un cartel de Milei, no había un cartel, no había un afiche de Milei. Y mismo en las escuelas donde se vota, donde se fiscalizaba, no había fiscales tampoco. Entonces yo me acuerdo que los dos partidos mayoritarios de ese momento, que eran el PRO de Macri y el peronismo, ujú, yo estaba con los fiscales generales ahí contando los votos y se sorprendían. De tipo acá no tiene fiscales, no pegó un cartel en todo el municipio. ¿Cómo puede ser? Y la boleta seguía pasando, seguía pasando.
Entonces, en mi ley se ve un poco eso, ¿no? La profundización de bien toda la parte digital, de concentrar todo ahí, porque aparte vos lo ves hoy en día desde el gobierno y ejecutan una comunicación muy para ese sector. Mm. Ya, yo creo que lo que dices, claro, tiene mucha razón, ¿no? Eso de pasar las boletas y decir, pero claro, pero acá no pasó no hubo ningún volante, ningún afiche, ninguna pancarta. Y claro, o sea, em, el oficialismo, lo que fue el oficialismo en Argentina, ¿no? Con el peronismo tienen una capacidad de campaña territorial muy potente, muy potente. Es como el PRI en México, Claro. donde llegan a la puerta de tu casa, te tocan la puerta, te Lo hablan, que se le dice acá el aparato. tienen un aparato Aparato, muy mover el fuerte aparato político. y que funcionan bien, pero que es insuficiente porque si yo te toco la puerta una vez, por el otro lado te están llegando 10 veces en redes sociales. Y si dijiste algo que conectó, Claro. vas más allá de darte algo, sino que conectaste sentimentalmente con algo, con una palabra, una emoción, con un gesto, y de ahí Ujú, comienzas a llegar más veces a través de esa plaza pública digital. Es mucho más probable que tengas un sentimiento por esa persona, ¿no? Más, el aparato funciona siempre y cuando también está acompañado de lo digital. Entonces, en Argentina, Milei lo supo aprovechar. De hecho, fue muy disruptivo. O sea, fue todo lo que se pide para estos nuevos liderazgos, ¿no? Que van a aparecer. No digo, no estoy hablando más allá de la posición política, que uno puede estar a favor o en ujú, contra, de algunas formas que uno puede estar a favor o en contra, pero entendió que se tendría que ser disruptivo, tenía que dar certezas, tenía que hablar en la emoción, tenía que hablar en la plaza pública digital o a través de las redes sociales. Entendió todo y ahí están los ujú. resultados, ¿no? Novoa lo está haciendo, más lo está queriendo hacer, ¿no? Parece mucho en TikTok el presidente Novoa, pero está con los cortes de luz, está con Van eh, con complicaciones el amigo. el tema de seguridad, los vacunadores que hay en Ecuador le dicen vacunadores a los que extorsionan. Y claro, entonces también se vendió a Novoa como un candidato también de nuevo, ¿no? Claro, Pero en el camino terminó siendo un poco más de lo mismo. Entonces, yo creo que es claro, esos liderazgos que parecen nuevos, que tú dices, wow, este va a cambiar las cosas, tienen que ir claro. acompañados de gestión, ¿no? Entonces, porque tu credibilidad va a comenzar a bajar. Entonces, Claro. Sí, tiene que... porque aparte de las ilusiones, las desilusiones, me parece que también los tiempos se achicaron y el tiempo de respuesta que la gente pretende va más rápido. Acá me parece que lo que a Milei, siendo un poquito en Argentina, le favoreció es que él acá logró una baja de inflación consistente, bajó mensual de 25 que estaba cuando llegó, hoy está más o menos en 2,7. Y bueno, ese es el dato de impacto que necesitas para poder seguir un poco con toda esta historia en el buen sentido que suelen contar los políticos, ¿no? Claro, y sí, y ahí hablas un poco de brechas comunicacionales, ¿no? O sea, cuando dices mucho y haces poco, generas una brecha y esa brecha te hace pagar un costo, y un costo muy alto en términos de credibilidad y de reputación. Entonces, claro, si no tengo resultados rápidos, ya no tengo la espalda que tenía antes. O sea, los gobiernos antes uno decía, claro, tenían un plazo de 6 meses a un año, ¿no? Claro, Y ahí recién ya comenzamos a ver encuestas de popularidad, etcétera. Eso pasaba hace 10 años. claro, claro. Pero ahora al día siguiente o a la semana ya te están sacando una encuesta de popularidad. O sea, Claro, a ver que me cómo parece absurdo. afectó, a ver si esta semana cambió algo. Claro, que a mí me parece absurdo, pero si se hacen, se hacen por algo. Juegos de poder, lo que quieras, pero se hacen. Ujú. Y claro, esa mirada que tienen los gobiernos de 360 grados, ahora son mucho más peligrosas porque es que es claro, estamos en incertidumbre.
Y ante la incertidumbre uno quiere respuestas. Estamos en una incertidumbre diaria y los argentinos vivieron una incertidumbre con mucha más intensidad. Con tu permiso, Claudio. Entonces, yo Dado. creo que, claro, Proceda. yo creo que, claro, o sea, de todas maneras le iban a pedir resultados a mi ley ya. Entonces, el tema yo creo que es o poner la agenda o dejar que te pongan la agenda. No hay Ujú. más opciones. Sí, Y entonces, el gobierno tiene que estar poniendo la agenda permanentemente, pero tiene que estar poniendo la agenda de acuerdo a temas que de verdad solucionen la vida de las personas, porque a veces ponen temas en agenda exactamente. que lamentablemente pues no van, ¿no? Y bueno, la oposición también muy torpe, en las conferencias de prensa los Ujú. medios de oposición son muy torpes, los voceros se los comen con zapatos y todo, le quieren sacar temas, no sé. Claro. Temas de por ahí, Ujú. cuando siendo un poco más serios podrían de verdad hacer una crítica un poco mejor, ¿no? Al gobierno. Claro. Eso. Mira, en eso que planteas, me parece que la palabra clave es incertidumbre, porque acá, tras la victoria de Milei, como que se descolocó un poco a votantes, a muchos dirigentes, también que hoy están en día recalculando. Lo que era el PRO está en varias vertientes, según quién está más a favor o más en contra. Y yo creo que, tomando como ejemplo Argentina, pero seguramente valdrá para otros países también, el gobierno anterior a Milei también sirve para explicar un poco este. El gobierno anterior, y capaz el anterior también, el de Macri y el de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque algo que aquí incluso yo he visto a dirigentes o a personas más cercanas al peronismo que le rescatan a Milei, es que justamente un poco lo que decís vos, de poner agenda, de poner iniciativa. Acá veníamos en Argentina de un gobierno medio dubitativo en ese sentido, que era el de Alberto Fernández, que vos decís, lo pones muy en claro, o dejás que te pongan la agenda o vos vas instaurando la agenda que tiene que ser de lo relevante, porque si instaurás agenda de boludeces, como se dice acá, Ujú. y va a ser más complicado. Entonces, Entonces me parece que eso sí lo entiende bien Milei, lo entiende él y el sector de comunicación que trabaja con él. Parece que lo tienen más en claro que, bueno, obviamente lo que lo tuvo el gobierno anterior de Alberto Fernández. Y bueno, sí, también un poquito me parece que la oposición está todavía armándose y viendo cómo le puede competir, por ejemplo, en la parte digital o en otros sectores donde se ven más lejos. Bueno, voy a tratar de no acaparar toda la entrevista de Argentina, o sí, ah, no sé, veremos. Te voy a pedir una opinión cortita de cómo te imaginas en este panorama que un poco pintábamos recién, la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo te imaginás? Lo que un poco se puede entrever es una agenda un poco más radical, es lo que se ve. Pero bueno, ¿qué sensaciones te trae a vos? Y para Latinoamérica, ¿no? claro, con el ingreso de Donald Trump, voy a hablar un poco de Antonio Sola, uno de los mentores que tenemos. Eh, claro, ¿cuál fue el máximo error de Donald Trump, ¿no? En las elecciones fue sacarse de carrera a Biden, ¿no? De repente, si no lo tocaba Biden, ganaba tranquilo, pero ahora Claro, igual. Pero ahora, claro, lo que pasó, ¿y por qué hablo de las elecciones? Porque lo que pasó es que tenemos un ambiente polarizado, como en aquella época parecía un 50-50, ¿no? Muy polarizado. claro, Un país que sigue polarizado. Entonces, en ese contexto, lo que tiene Biden, lo que logró Trump, en base también a la campaña que tuvo contra Kamala Harris, es que no le bastaba con su público más duro, con su público más claro, conservador. con su núcleo duro. No, no le bastaba con eso, ¿no? Entonces tuvo que ampliarse a un mundo latino un poco más extenso, tuvo que hacer contenido más para ellos, tuvo que hablar de la mujer, o sea, tuvo que tocar temas de inmigración de una manera distinta en otros tonos, un tono mucho más amable. Claro, Tuvo que hablar de la mujer, salió la nieta a hablar en campaña, entonces agrandó su espectro, o sea, tuvo eso, Donald Trump. Porque si no, no podías competir con Kamala que te iba a comer.
en ese sentido, te iba a comer, te iba a destrozar. No era cámara, no era Claro, baile, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se viene en Estados Unidos es un gobierno con mucho más colchón, con mucho más, no tan centrado en el núcleo duro, sino con mucha más amplitud y mucha más legitimidad que lo que tuvo Trump en un principio, claro, habiendo tenido desgaste. Esto es lo que me genera más emoción profesional, digamos, ¿no? Cómo pasar de un gobierno con mucho desgaste, perder una elección y volver y tener una base mucho más amplia. Me parece un trabajo, eso es un trabajo. Entonces, es un trabajo un trabajo bien complicado. hecho, eso es un trabajo bien hecho. Entonces, lo que se viene, yo creo que para Trump es afrontar todos los temas de inmigración. Em, Al parecer, no va a tener mucho problema porque Biden fue mucho más duro que él en temas de inmigración. Va a tener que enfrentarse a una guerra que está en escalada. Hace un mes teníamos a Putin diciendo que iba a responder de igual a igual, que teníamos permisos de Estados Unidos para lanzar misiles más allá del territorio de conflicto. O sea, si querían lanzar un misil Ucrania a Claro. Moscú, tenían el permiso de Estados Unidos. Este, entonces, todo el mundo está expectante con la llegada de Trump para parar la guerra, ¿no? Porque le ha dicho que está en contra. Em, de ahí vemos tal vez un mercado norteamericano, tal vez que se pueda consolidar un poco más. Acordémonos que China, en América Latina, por lo menos la balanza comercial está a favor de los asiáticos chinos, de los chinos, más que de Ujú. los norteamericanos. Ahí hay una competencia. Em, Trump tiene medidas mucho más proteccionistas, muchísimo más proteccionistas, y esto te habla un poco también hacia dónde va el mundo, ¿no? Entonces, gobiernos como el de Trump, más conservadores, a veces te marcan una línea de lo que puede pasar en América Latina, ¿no? Cuando entró Biden, tuvimos, como cierta casualidad, gobiernos progresistas ingresando a Sí, los es gobiernos, verdad. ¿no? Bueno, ahora entró, como bien dices, en Uruguay otro, el Frente Amplio, si no me equivoco, ¿no? Ujú. Pero de todas maneras te marca cierta línea, que no se cumple al 100%, pero te da una idea al menos, ¿no? Claro. De Trump. Entonces, tiene esos temas que resolver y todo el mundo está, literalmente todo el mundo está a la expectativa. Ujú. Hay que ver si afecta un poco el clima de época, el tema de nuestro tiempo, como hablaba Ortega y Gasset. En ese sentido sería interesante ver qué sucede en Brasil el año que viene, porque me parece también que si Estados Unidos tiene una determinada ideología con Trump, Milei en Argentina, bueno, ya con Brasil también en ese grupo se hace más fuerte, capaz los grupos más de derecha, de ultraderecha en la región. En ese marco, Brasil tiene unas semanas, meses complicadas con la devaluación del real. Mm, Creo que ha llegado a un 25% más o menos, lo cual es un montón. Acá en Argentina estamos muy acostumbrados, ¿viste? A devaluar, todo ese tipo de cosas. Somos todos economistas. Pero mm, creo que para el resto del mundo no, para el resto del mundo normal no. mm, En ese sentido, también están los problemas de salud de Lula, que lo han operado, y en la cercanía de las elecciones se impone un poco la figura del vicepresidente Gerardo Alckmin, que representa otra cosa, ya no es el progresismo, sino capaz una parte un poco más conservadora de lo que es la política brasilera. Pero creo que de fondo la pregunta es, eh, ¿cómo crees que afectaría? Imagínate, bueno, tengo entendido que Bolsonaro tiene medio cerrada la posibilidad de él de ser candidato, pero supongamos que alguien, no sé, de su entorno, un político parecido, triunfa en Brasil, ¿cómo te parece que afectaría eso también al resto de la región? las posiciones de Lula últimamente han sido a veces un poco muy tiradas, algunas a la derecha. Bueno, él ha Sorprendentemente. sido un fiscalista, por así decirlo, en sus primeros mandatos. Una Sí, persona, sí, o sea, sorprendentemente fue uno de los primeros en criticar a Maduro en las elecciones, ¿no? Para las elecciones, la verdad. sorprendentemente. Fue otro, tuvo opiniones mucho más de libre mercado,
un Lula un poco distinto, ¿no? Al Lula sindicalista que veíamos años atrás, ¿no? Claro, Antes de Dilma. Yo creo que sí, yo creo que este cambio es por el olfato que Lula tiene. Lula es un político ya muy zorro, con mucho olfato. Entonces, lo que yo creo es que él entendió que la sociedad brasileña se está moviendo hacia ese sector, que él ya no puede encontrar en su discurso necesariamente una respuesta de clamor popular, sino los recuerdos de un buen gobierno asistencialista que tuvo en un momento, basado también en temas de educación, en donde la gente lo recordó y lo recuerda bien, ¿no? Al gobierno de Lula. Bueno, hay cierta oposición que no, pero ¿qué te explica que él saliendo de la cárcel vuelva a ser presidente, ¿no? Con unos temas de corrupción claro, muy serios, digamos. Entonces, y teniendo poder, teniendo influencia todavía en altas esferas. Entonces, yo lo que parece, al parecer, confiando en el olfato de Lula, es que sí, no he visto encuestas, la verdad, pero viendo ese panorama, cómo él ha ido manejando su gobierno, es que sí, va a haber un gobierno, no sé si tan de extremo derecha conservador como lo fue Bolsonaro. Pareciera que Brasil se mueve un poco a la centro derecha, un poco más de calma, un poco más de, ya mm, no la izquierda de Lula, sino pareciera que se mueve a un centro derecha, algo un poco más estable, claro. hablando también de la inestabilidad de la moneda, como muy bien lo resaltaste. El real estaba muy bien posicionado, yo me acuerdo hace 6 meses con el sol, eran las monedas poco más estables en la región, ¿no? Eh, por eso cuando me tiraste este dato, claro, me sorprende. Y esa inestabilidad yo creo que se va a buscar con estabilidad y no necesariamente con un tema de recuerdos del pasado, sino con un liderazgo que entienda que esa estabilidad es el conductor de la elección, ¿no? El driver. Ok. Exactamente. ¿Y en Perú cómo estás viendo la cosa? ¿Cómo anda? Mejor hablemos de, no sé, de Alemania. En Perú, Perú está complicado, ¿no? Perú está complicado, es un panorama muy triste. Este, te cuento algo para que veas el nivel de tristeza, me da vergüenza contarlo, obviamente, pero para que se sepa, ¿no? De todas maneras. En el Parlamento peruano se están contratando mujeres que ofrecen algo, no solamente su trabajo intelectual, profesional, sino que al parecer hay una red de prostitución dentro del Parlamento. Ah, tranqui. Eso. Entonces tenemos, y yo lo vivo día a día, porque yo converso acá con candidatos día a día, y me da mucha pena, ¿no? Porque son liderazgos que lamentablemente no son liderazgos, o sea, son actores políticos que quieren ser y estar en la política y muchas veces logran estar. Y y tú dices, claro, sin sentir absolutamente nada por la población, creyendo que van a hacer algo bueno y se terminan contaminando adentro mucho más fácil. Entonces es un panorama muy triste, como te digo. Cuando trabajo aquí en Perú, lo que yo trato de inculcar, sin ser nadie, ¿no? Sin ser un santo, pero veo, es mi país, digamos. O sea, yo siento que tengo que por lo menos ayudar con un granito de arena, es que puedan sentir verdaderamente que han llegado por un propósito a cambiar la Ujú. vida de las personas. Entonces, y estoy como el agua, la gota de agua que cae en la piedra y que ojalá me den el tiempo suficiente para romper esa piedra, ¿no? Entonces, es complicado. Tenemos una presidenta que ha hecho cirugías estéticas, abandonó el cargo por hacerse la nariz. Ah, pero qué interesante. Mirá que yo pensaba que Argentina es toda una joda, pero no están No, compitiendo. no, yo creo que no. O sea, que haya prostitución dentro del Parlamento y que la presidenta se tome 15 días por hacerse una cirugía estética, yo creo que eso no pasa así nomás.
Yo, Eso la verdad que no pasa. Me llama la atención a mí como argentino, me declaro, sí, 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 no, o sea, da pena, da vergüenza. Y esto es por varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que yo siempre he resaltado, con tu permiso, Claudio, es que Argentina tiene un sistema de partidos donde hay muchos partidos, no sé, creo que en el 2004 hubieron más de 30 40 partidos que se lanzaron a la presidencia, pero tienen la gran sí, capacidad de generar alianzas. Hay una gran capacidad de generar alianzas porque surge un liderazgo y se van por ahí, ¿no? Acá no, sí, acá tienes lo mismo, mm, la misma institucionalidad partida, rota, sin liderazgo. Entonces, cualquiera que destaque un poquito, que haga un poquito de circo, digamos, no necesariamente que haga las cosas bien, que haga un poquito de circo, ya está claro, enfocado en una carrera hasta presidencial, diría, no solamente parlamentaria. Entonces es triste, ¿no? Es algo que ojalá mejore. Acá tratamos de ayudar un poquito desde nuestro lado, em, porque es lo que nos toca. Creo que a los consultores nos toca ayudar a los liderazgos y no hacer marketing a gente que no va a aportar nada. Es- claro. Tomando un poquito lo último que decís, yo me acuerdo de cuando era un joven estudiante de ciencia política, que se hablaba mucho de, de los partidos políticos que eran catch all, que significa que aglutinaban todo, ¿no? Un poco me parece que eso es lo que planteas de capaz en Argentina sí, capaz por rasgos medio caudillescos se le dice acá, este, que quedó de antes. Quizás cuando, no sé, cuando viene alguien con ciertos dotes de liderazgo, cierto éxito, tiende capaz a aglutinar todo. En su momento fue el kirchnerismo. Si Milei tendrá éxito, potencialmente puede también hacerlo. Cierta hegemonía, en los 90 fue el menemismo y demás. Quizá esa es la diferencia con la fragmentación que se Mm, ve más en Perú. Acá muchos se decían, estos últimos años tan volátiles en la economía argentina, que fueron años complicados, de mucha inflación, de poco crecimiento, años complicados económicamente. Se decía mucho, se tomaba el ejemplo de Perú como un país que estaba fragmentado políticamente, complicado políticamente, pero por ejemplo que lo que es el Banco Central peruano o la economía peruana andaba muy bien, la baja inflación, se lo tomaba como un ejemplo de justamente estabilidad económica, capaz con otras cuestiones políticas que no eran perfectas. Entonces acá como era lo contrario. mm. Mira, Perú aprendió algo muy hace mucho tiempo, que era dejar de imprimir billetes, porque generó inflación, dejar de imponer precios, dejar Mm, de poner subsidios. Aprendió muchas cosas tras una crisis muy aguda en los años 80 hasta el 90. Entonces, claro, todos esos profesionales peruanos entendieron muchas cosas, ¿no? Que hasta ahora no se hacen, o sea, se dejaron ahí y que entendieron que la política no debería tocar la política monetaria. La política monetaria es sagrada, por así decirlo, ¿no? claro, Entendieron muchas cosas, o sea, por eso se habla de las cuerdas separadas, ¿no? La política que está así y la economía o la política, más que la economía, la política monetaria, ¿no? Está así. claro, Entonces, lo que yo creo es que la crisis, las crisis agudas nos hacen aprender mucho. Acá en Perú aprendimos que es algo, pero otros países tienen sus características, o sea, tienen política, o sea, acá la política monetaria es una política de Estado, claro. Bueno, pero acá no hay eso, claro, claramente. claro, pero en otros países, no sé, hay políticas de Estado en educación, cada país tiene una, porque han aprendido en el camino o llegó un liderazgo y lo dejó y siguieron como política de Estado ciertas cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que cada país tiene ciertas cosas. Claro, Argentina ahora pasó un momento con su moneda, que ya lo están solucionando y que eso les va a permitir que, no sé, tienen una política en educación, en cultura, ¿no? En deportes, en muchas cosas que le va a permitir, claro, la estabilidad.
monetaria muchas veces es la estabilidad emocional de las personas, ¿no? Ahí sí, seguramente. Muchas veces es así, entonces sí, sí. eh, pero yo creo que eso va a pasar, va a pasar, va a pasar. Sí. ¿Qué opinión ves que se tiene de Milei en el resto de Latinoamérica? ¿Cómo pensás que lo ven? Mira, Milei es un personaje, ¿no? Te corrijo la pregunta, ¿o qué es lo que notás que se ve de Milei afuera? Porque acá estamos muy de adentro, lo miramos muy del ojo local, y capaz me interesa ese punto de vista de qué es lo que Claro. te llega a vos como consultor en Perú. Milei es uno de esos personajes que miras con amor y miras con odio, ¿no? O sea, mucha gente lo mira con los ojos así brillosos y otra gente lo mira con odio y la asquerosidad y que lo quiere matar. Em, Claro, tú vienes a, o sea, pero Milei en sí es un personaje, o sea, es como un showman, ¿no? Sin faltar el respeto al presidente, pero es así. Entonces, pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esta característica de Milei? Que es una característica de los liderazgos nuevos también, ¿no? Que son, que se suman a un espectáculo, que se suben a un espectáculo de la política. Entonces, también es un tema de estos liderazgos nuevos, que ya lo ha habido, ¿no? Ronald Reagan era presidente, fue actor de Hollywood, pero ujú, ahora con mucha más intensidad. Entonces, acá tú ves a muchos de esa tendencia política conservadora, libertaria, ¿no? Como le quieras llamar, em, claro, haciendo lo mismo, actuando como Milei, ¿no? Entonces, y son políticos. Entonces tú dices, mira, claro, 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 acá te vas a Chile, te vas a Cuba, o sea, es una marca que deja huella y que ujú, muchos políticos quieren imitar. ¿Cómo lo vemos? Así, como un personaje. Algunos lo ven como un personaje así y otros lo claro, ven como un personaje ridículo. Entonces genera esas pasiones, Milei, genera muchas pasiones. ujú, Entonces, los que lo ven como un personaje a seguir, obviamente avalan todo lo que dice, y los que no lo ven así, obviamente dicen que está haciendo el ridículo. En los viajes que ha tenido, que bueno, también ha sido muy criticado por los viajes constantes que ha tenido el presidente, Milei, por un sector de la prensa de allá, pero se le ve no así. tanto igual, te digo, ¿eh? Acá ha habido algunas críticas, pero me parece que no es algo que se critique tanto, que la gente tenga tanto en la mente cuando piensa algo malo de Milei. Acá, para mí, sorpresa, porque además no es que él viaja mucho, no sé, porque va a Perú a hacer un acuerdo comercial. Va mucho a cumbres conservadoras eh, o mm, cumbres de derecha, ¿no? En muchos lados, viajes, digamos, políticos de él o por, no sé, por gusto propio y no se lo ha criticado tanto en ese sentido. Creo mm, que hay mucho de eso que vos decís de amor o odio. Yo me acuerdo, teníamos una encuesta, habíamos hecho con la consultora de Mercados Estrategia que trabaja acá en la Patagonia Argentina, ok, y le preguntamos a la gente, che, ¿Milei está loco? ¿Es un genio? ¿Qué te parece? Básicamente, palabras más, palabras menos, algo que acá en los medios se discutió hasta el cansancio. Y ahí lo que veíamos es que había un núcleo muy a favor que decía, este tipo es un genio único que viene a revolucionar la política. Y era no es que lo pensaban dos personas, lo pensaban, los votantes de Milei pensaban eso. Tres o cuatro de cada 10 personas pensaban eso. Y había otros que también tenían pensamientos parecidos. Es un núcleo muy a favor. Y mm, después tenías la contra, obviamente. Es la contraposición de un núcleo muy en contra que te decía, mira, este tipo está loco y no puede ser presidente. Que también eran más o menos 3 de cada 10 argentinos. Y en el medio, bueno, viendo. Por eso hay como mucho acá de todo o nada. Se avala todo, se avala nada. Pasa que también acá la oposición está todavía muy en veremos. Y te tomo la parte también del espectáculo que vos decís. Yo que hice la tesis de Milei cuando era un joven estudiante, se veía mucho esto, porque él cuando ya parte a la política, ya parte siendo alguien. Él empezó de economista, de panelista y empezó a ir a programas de lo que sería de Chimentos, hay toda una cuestión también. Él iba y hablaba de cualquier cosa, le preguntaban cualquier cosa y él comentaba. Una cuestión es,
hasta de que él hablaba del sexo tántrico, de un montón de cosas Mm. que fueron como haciendo un poco el personaje. Aparte, quizá vos como consultor cuando viene un potencial candidato con todo el pelo despeinado y así, le decía, mirá, cortate el pelo, ponete un poco más presentable. Y justamente un poco lo que vos decís, la marca del tipo, bueno, el pelo largo, el, no sé, el ir, me acuerdo que acá se mencionaba mucho como algo que resaltaba positivamente. Milei siempre andaba con una carpetita, con uno de estos anotado acá, ¿viste? Y eso como que generaba también en, bueno, es un tipo común, es un tipo que no es que tiene cinco asesores atrás que le están llevando las cosas, es un tipo que va a él con su cuadernito anotando las cosas. Ese tipo de cosas también me parece que fue haciendo un poco al personaje. De hecho, hoy en día lo ves en, no sé, un acto con Trump y también creo que va con la carpetita, me parece. Sí, Esos son los tipos de cosas que fueron haciendo un poco al personaje también. A lo que es la marca, como decís vos, me parece que él un poco instauró. Pero bueno, tiene, por lo menos aquí en Argentina se ve mucho el a todo o nada. Me gusta todo, me gusta nada. Que bueno, también es circunstancial, me parece a mí, bueno, acá en Argentina es prioridad la parte económica todavía. Entonces, bueno, hoy la economía está estabilizada. Sos Gardel, que es un cantante acá muy conocido. O bueno, mañana la economía se desestabiliza y bueno, se complica la cuestión. claro. Lo que siento con respecto a mi ley es que efectivamente está marcando la agenda. Y lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, yo mucho me guío de la prensa a veces, de ciertos comentarios que no logran golpearlo, ¿no? No logran, claro, se le criticó por, un sector de la prensa le criticó por los viajes, pero ni caló, como que quedó ahí, ¿no? Claro, sí, ya es Entonces, lo que pasó. ya, fue algo de un día y quedó ahí. Y lo que, claro, lo que yo creo es que Milei está marcando la agenda, le está dando soporte el tema de la aparente estabilidad económica que ya llega, ¿no? Al parecer. Y yo creo que eso le está dando soporte. De hecho, logrando eso, él va a tener mucha espalda para hacer otro tipo de cambios o de políticas. Yo creo que la oposición tiene que cambiar de discurso, tiene que radicalizarse Claro. tanto, tiene que bajarle el tono. Em, yo veía las discusiones de la ley ómnibus en el Parlamento y claro, veía una oposición gritando, ¿no? Gritando y compitiendo Claro. por gritar cuando, cuando ya tienen poca credibilidad. Entonces gritaban para hablarle al público duro, para mantener los sectores o los pocos sectores que tienen, para, pero ya teníamos había una oposición aparentemente rota, ¿no? Eso es lo que yo veía de afuera. Fuera como Claro. espectador en el Parlamento, lo que yo dije, uy, ¿no? Hay desesperación, hay afán de sobresalir ahí atacando al otro. Entonces, la oposición la tiene bien complicada. No sé qué liderazgos hay de oposición que tú digas presidenciables, ¿no? Este es presidenciable. Entonces, por lo tanto, si no hay una voz, un liderazgo que tú digas, wow, este va más allá del kirchnerismo y puede Claro. aglutinar mucho más gente, no está en problemas el gobierno, por más que la pase mal, por más que llegue un momento en donde la pase mal, que pareciera que la oposición lo aprieta, Ujú. yo creo que no va a ser por la oposición, sino va a ser por algunos errores que comete el gobierno. Y no Claro. necesariamente estar a favor de algunas opiniones de la oposición va a hacer que voten por la oposición. Entonces, Ujú. eso es algo que no entienden. Yo creo que la oposición tiene que dejar un poco el aparato y ser un poco más creativa, em, dejar dejar la política tradicional y comenzar a competir desde otros espacios, que el progresismo mismo lo tiene, ¿no? El progresismo es muy moderno en términos de activismo y campaña, pero la estructura partidaria, que es lo que mueve a los votantes, sigue siendo tradicional. Entonces ahí tiene que haber un cambio, me parece. Y Milley es un personaje, mientras siga siendo odiado y querido, no hay espacio para otro.
no hay espacio para Claro, otro. Entonces, la gente siente cosas por Milei, y el que odia a Milei habla de Milei, y el que ama a Milei habla de Milei. Entonces, exactamente. sí. Exactamente. Aquí un expresidente que era Carlos Menem, eh, siempre cuenta el que actualmente diputado Pichetto en entrevistas contaba que cuando él era intendente, una vez lo ve a Menem y, y lo que Menem le decía un poco era, mira, en política lo que importa es que hablen bien o mal de vos, lo importante es que se hable. Si no se habla, estás hasta las manos. Y poco Pichetto siempre dice eso. Y la oposición sí, concuerdo con varias de las cosas que vos decís. Necesita inexorablemente ser mucho más creativa, mucho más imaginativa. La otra vez yo veía un dirigente que es vicepresidente acá en la Cámara de Diputados de la provincia y le decía, hay que tener imaginación, hay que ser creativo. La realidad es que vos me decís, bueno, ¿quiénes potencialmente pueden ser candidatos a presidente? La figura capaz que emerge es la de Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no mucho más. Él es una figura más cercana al kirchnerismo, ahora está viendo qué hace, él habla de hacer un frente amplio. El mismo gobierno sube al ring a su vicepresidenta Villarroel diciendo no tiene nada que ver con nosotros. La verdad que mucho más no hay mucho más nuevos dirigentes que capitalicen, quizá, porque obviamente Milei genera un descontento que genera amor y genera odio, como decís vos. Genera descontentos, pero no se ve nadie capitalizando eso. Es un poco también lo que veíamos en las encuestas y que abunda mucho esto de excesivo de política tradicional y bueno, de poca creatividad para imaginarte cómo hacer una campaña nueva y llegarle de manera mucho más efectiva a la gente, ¿no? Y en ese sentido, ¿vos cómo estás viendo actualmente la comunicación política actual en todo este mar de tecnología que ahora tenemos, que ya no manda tanto la pintada en la pared como en otras épocas, sino manda la campaña digital, manda los videitos, los reels y todo ese tipo de cosas? Después vemos si está bien o mal, pero bueno, es un poco lo que anda hoy en día. ¿Cómo estás viendo la comunicación actualmente en la política? Hay varios paradigmas hay varios conceptos y definiciones que están cambiando. Yo, por Perú vive, tengo, o sea, profesionalmente, para mí la suerte de estar en Perú, porque es un país muy difícil, desinstitu- muy desinstitucionalizado, con pocos liderazgos, entonces las movidas políticas son muy individuales, entonces puedes esperar cualquier cosa. Por eso en el Perú Claro, uno dice, puede pasar de todo. Pero ese puede pasar de todo es porque obviamente son muchos actores con propios intereses que se mueven y es como una canchita de porcor que se está moviendo y por ahí sale una cosa y por ahí sale otra cosa. Pero es por eso, es por, o sea, muchas veces se habla con gracia, en Perú puede pasar cualquier cosa, pero no es gracioso. Es por eso, es por poca convicción, muchos factores. Entonces, teniendo esa suerte de ver esa canchita de porcor ir bien día a día, es donde uno dice con qué aporto y qué es lo que viene. Entonces, la sensibilidad se nos ha hecho, hoy y el olfato acá se desarrolla mucho para los consultores. Y los consultores que vienen de afuera, claro, lo dicen, Perú es complicado. Y lo dicen así, trabajar en Perú es complejo. ¿No? Porque tú ya vas a Chile y Chile tienes las políticas medias marcadas, sabes lo que va a pasar mañana, pasado. ¿Mm? mm, Eh, es un poco eso. Ecuador más o menos, ¿no? Ecuador también tiene esa convulsión. Bolivia ni que hablar, Bolivia tú sabes que por acá va el más y por acá va la oposición, entonces puedes predecir cosas, digamos, ¿no? Acá no puedes predecir absolutamente nada. Entonces, si mañana hay cambio de presidenta, ni Intersur. O sea, no va a sorprender, no va a sorprender. claro, todo lo que puede Y, pasar. y todo puede pasar, todo puede pasar. Entonces, yo en términos de comunicación política, em, teniendo un conocimiento local, un conocimiento afuera también,
lo que yo estoy experimentando ahora es el sentir, ¿no? Yo creo que el sentir es los, como consultores estamos hablando, no como políticos, como consultores, el sentir, el ser más sensible con respecto a los problemas de la población y sentir cómo nuestro candidato lo enfrenta, vale a veces mucho, 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 mucho. O sea, tú ya sabes cómo es esa persona, la sientes y sabes si va a conectar efectivamente o no con la población. Entonces, en términos de consultoría, la otra vez, me olvidé el apellido Pablo, es autor del mapa del metro cuadrado. Entonces, lo usamos el mapa del metro cuadrado, pero el mapa del metro cuadrado se usa en la población con una encuesta, recoge los resultados de la encuesta, recoge los sentimientos, las emociones y pones el mapa del metro cuadrado del ciudadano o del elector o del votante. Claro, Pero la otra vez pensando con Luz, tú la conoces, claro, hay un concepto que es conócete a ti mismo y conocerás a tu electorado. Es un espejo, ¿no? Nosotros somos claro, espejos de las personas. Entonces, este concepto de Toño, dijimos, ya hay que hacerlo y dijimos, vamos con él, eh, vamos a tocar el mapa de metro cuadrado de Pablo, ya que nos perdone Pablo. Ya, lo vamos a tocar. Lo vamos ¿no? A cambiar, a modificar. Claro, hicimos las preguntas al candidato, conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, sacamos los conceptos. Esto tiene mucha interpretación porque nosotros estábamos ahí sintiendo al candidato, todas las emociones que él nos decía. Teníamos el audio, lo pusimos todos los conceptos en un mapa de metro cuadrado. Es la personita rodeada de 4 cuadrados y se lo pusimos al candidato, que ahora sigue con nosotros, ¿no? Entonces, lo que yo digo, no estoy en contra de las encuestas ni nada. No estoy en contra de eso. Es más, que funcionan, las necesitamos, son necesarias. Pero ahora tenemos la capacidad de tener liderazgos que, si verdaderamente sienten y empatizan con eso, empatizan con la población, tienen credibilidad y por lo tanto dan certezas, porque lo hablan desde el sentir, ya no tenemos que crear personajes, ujú. sino lo único que tenemos que hacer es comunicar lo que les sale efectivamente del corazón, ¿de acuerdo? Resaltar un poco los valores propios, ¿no? Por así decirlo. Los valores porque tú eres espejo de tu elector. Entonces, eso nos basta para elecciones a diputados, a concejales, nos basta para ese tipo de elección. No nos basta para una elección presidencial, obviamente, pero lo que yo creo es que ahora el sentir y hacerse sentir dentro de la comunicación te da credibilidad. Pero hay mucha gente que, claro, que a partir del sentir sabe manipular, ¿no? Esa es otra línea de conversación. Pero para mí eso es lo que la comunicación política debe llegar ahora. Una campaña en Chile hace poco. El candidato cambió de estar rígido a hacerse sentir, le pusimos una cámara escondida, grabamos contenido, suficiente con eso, porque estamos hablando de la cotidianidad de las personas, de valores con Claro, familia y eso. Entonces, ese es el día a día de él, ¿no? Y teníamos que romper un electorado de derecha y de izquierda. Rompimos. A partir de eso, a partir de esos conceptos. Entonces, uno va viendo que van funcionando cosas, las va probando aquí, las va probando allá y va sacando conclusiones, ¿no? interesante, interesante. Sí, sí, sí. Bueno, ¿algún tópico más, algún comentario más que quieras abordar en esta charla, aquí de mediodía, No, gracias, ya Claudio. matutina, así que te hicimos levantar temprano? Mira, gracias por la espera, gracias por la conversación. Siempre es bueno, se aprende mucho, 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 mucho contigo. Ujú. Eh, es una conversación muy amena, la haces muy, muy amena. Es el don de conversar que tienes, ¿no? De calar, de llegar, de comunicar. Y eso me hace sentir muy cómodo.
y espero que hayan quedado cosas que puedan nutrir y bueno, y eso, para eso lo hacemos, ¿no? Para decir Ujú. cosas y que alguien las tome o las escuche o les haga algún sentido, tal vez no, pero ahí las dejamos y la ponemos a disposición, ¿no? Claro, cualquier cosa mando un mensaje ahí a Politicólogos, a Runa TV, Con- asesoría en Sí, toda Latinoamérica, sí, 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 desde sí. Tierra del Fuego, Argentina, hasta Texas, Estados Unidos. Sí, mira, mando saludos a Luz, que trabaja con nosotros, a todo el equipo en realidad, ahora Runa, que es una consultora, que llega a toda América Latina, estamos, bueno, asentados en Perú, pero hace poco estuvimos en Chile, estamos viendo cosas en Ecuador y vamos a seguir trabajando con esa visión que les digo, ¿no? De dejar buenos líderes a donde vayamos, a donde vayamos. Eso. Bueno, creo que eran cosas muy interesantes. Gracias por los comentarios. Así que bueno, habrá próximo episodio. Si ya de paso te comprometemos. También a Luz, quien será no obligada, viste que en la ciencia política se dice coercionada, viste. Acá hay un autor muy conocido acá de Argentina, un politólogo conocido que hablaba de los mecanismos de coerción, viste. Bueno, acá no es obligación, pero y casi. Está Búscalo, búscalo. bordando un poquito. Así que nada, te agradezco los comentarios y bueno, creo que salieron cositas muy interesantes. Así que bueno, de esta manera te despedimos, te agradecemos el tiempo, pero bueno, será hasta pronto entonces. Gracias, Claudio, gracias. Saludos.